Muy bien, pues bueno, bienvenido, Brian. Muchas gracias ahí por aceptar la entrevista. Antes de comenzar, quiero introducirte una breve semblanza ahí para que sepan con quién estamos hablando. Estamos aquí con Brian Rodríguez Ontiveros, analista bursátil, licenciado en finanzas y banca, es de la Escuela Bancaria y Comercial. Se especializa en coberturas de empresas del sector infraestructura, grupos aeroportuarios, energía y fibras, incluyendo evaluación y recomendaciones. Ya lleva casi 6 años trabajando en Monex y pues bueno, yo creo que por tu especialidad creo que han sido meses muy ocupados para ti, Ryan. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Arturo. Un saludo cordial a tu auditorio. Sí, como bien mencionas, pues en los últimos meses, derivado de la pandemia del coronavirus, pues el sector turismo y, bueno, principalmente todas las empresas a nivel mundial, pues han presentado retos importantes, cierres de fronteras, afectaciones a nivel de tráfico de pasajeros, lo cual pues ya ha incrementado ahí la participación de las empresas en cuanto a ahí, pues, dinámicas financieras que han estado implementando, acciones nuevas en cuanto a su operatividad e incluso en cuanto a medidas ya de seguridad y de sanitización. De hecho, déjame comenzar con el contexto del turismo internacional. Como bien, bueno, observamos durante el primer trimestre del año, pero principalmente durante el segundo, pues el cierre de fronteras en países importantes en cuanto a turismo, ¿no? Principalmente en la región de Europa, donde se dio el comienzo de la pandemia, principal punto de infección al inicio de esta. Y actualmente, se ha venido dando una recuperación a estas medidas en aproximadamente un 40% de los destinos principales a nivel mundial, ¿no? Bueno, esto considera pues una mayor ligereza en cuanto a las restricciones, pero también nos da a entender que hacia futuro vamos a considerar una nueva evolución, una nueva tendencia y nuevas formas de ver el turismo, de realizar viajes, ya viéndolo también desde la parte del turista, pues van a cambiar las medidas, ¿no? Entonces, ¿cómo va a impactar esto en el turismo? ¿Cómo lo está impactando y cómo lo va a impactar hacia futuro? ¿Cómo vamos a evolucionar en la forma de realizar viajes y cómo van a evolucionar las empresas en cuanto a las medidas operativas que estarán tomando? Pero lo que se buscará en primera instancia a nivel mundial, o lo que se ha buscado, pues, han sido ciertas medidas en las cuales cuando tú viajes también, pues, en algunos países incluso te ponen en cuarentena durante 2 semanas, o bien tienes la opción de realizar las pruebas COVID en un plazo de 1 o 2 días en cuanto arribas tú al aeropuerto. Se usan medidas como el uso de mascarilla obligatorio, esa es una de las nuevas medidas y formas en las que vamos a estar realizando viajes. Sí, se tienen que completar formularios, perdón, de viaje al Departamento de Salud, dependiendo del país en el que se arriba. Y bueno, prácticas de desinfección que también llevan a cabo estos países en los aeropuertos, en los hoteles, y bueno, como medidas para el viajero. Ya considerando un poco el impacto, bueno, se estima que para la mitad del año se habían perdido aproximadamente 400 millones de turistas internacionales. Este impacto ha dejado aproximadamente 500,000 millones de dólares de pérdidas a nivel mundial dentro de este sector. Es uno de los sectores que a nivel mundial más aportan al PIB, es uno de los que incluso a nivel de trabajo aportan también aproximadamente 1 de cada 10 empleos, y bueno, esto impacta tanto a empresas grandes como a pymes. Adicionalmente, pues vamos a estar hablando igual de los impactos que estará teniendo la pandemia del coronavirus para estas empresas, particularmente a nivel de aerolíneas, de grupos aeroportuarios y del sector hotelero. También vamos a estar hablando un poquito más de las expectativas hacia futuro del sector, cómo vemos la recuperación, hacia qué año estaremos observando los niveles en máximos históricos que observamos durante 2019 y también particularmente en México. En México, donde en algún momento del 2018-2019 nos ubicamos como el sexto destino turístico a nivel mundial, y actualmente con las medidas que se han implementado, pues para el 2020 hemos salido incluso del top 10. Y hacia futuro, ¿qué es lo que observamos? Si esta tendencia se mantendrá, nos mantendremos fuera de los principales destinos turísticos, o si tendremos la capacidad de evolucionar hacia esa nueva forma de realizar viajes.
Y esto, perdona que te interrumpa, Brian, esto de que está pasando en México, que salimos del top 10, ¿es por el caso que en México hay muchos contagiados y muchos afectados por el coronavirus, o realmente es por las medidas que no se están tomando a nivel gobierno y turismo? No, a nivel gobierno, digo, incluso somos uno de los países que en ningún momento se emitieron restricciones a la movilidad. O sea, a nivel de vuelos comerciales no se emitieron estas restricciones, a diferencia de otros países como los europeos. La diferencia, como bien mencionas, es que somos uno de los países con mayores casos confirmados y también otro de las principales afectaciones es que a nivel origen-destino estamos muy vinculados con Estados Unidos. Entonces, el complemento de esto es que nosotros como el sexto país con mayor número de contagios y Estados Unidos líder en contagios, pues ha disminuido bastante el turismo en nuestro país, pese a que no hubo restricciones a la movilidad de vuelos comerciales en México. Ya. De hecho, durante el segundo trimestre observamos caídas aproximadamente en algunos meses, principalmente en marzo, abril y mayo, superiores al 90% de tráfico de pasajeros. Pero eso es también parte de la confianza del turista para realizar viajes. ¿Qué es lo que estamos visualizando tanto a nivel nacional como internacional? Primero, en primer lugar, una recuperación en el tráfico de viajes de negocio, perdón, de viajes de familiares. Primero las personas estarán realizando viajes más allá de viajes de negocio, de placer, pues para visitar familiares que se encuentran dentro de otros estados. Eso representa el tráfico nacional. Entonces, en segundo lugar, observamos una recuperación en los viajes de placer. Hemos observado muchísimas ofertas, tanto a nivel de vuelos para las aerolíneas como de hoteles, con la intención de volver a lograr la dinámica de turismo que se estaba manejando durante 2019, pero con el principal objetivo de recuperar la confianza del viajero. Actualmente los turistas, aunque tuvieran la capacidad de realizar viajes, pues ya no existe esa confianza de hacerlos por miedo a contagiarse, ¿no? Entonces, pues todas las empresas del sector están mandando ofertas bastante atractivas para que el turista empiece poco a poco a recuperar este apetito por realizar viajes. Ya en último lugar, estaremos observando la recuperación en cuanto a viajes de negocio, los cuales también han evolucionado la dinámica de que ahora las reuniones en línea, el home office, bueno, es algo que también ha llegado para quedarse y que eventualmente estará impactando al turismo o bueno, a las empresas relacionadas al sector aéreo para una recuperación hacia futuro. Y ya en último lugar, pues estaremos observando una recuperación en el tráfico internacional. ¿Por qué? Porque como lo comenté hace un momento, pues las medidas que se están implementando en ciertos países, hay cierres de fronteras actualmente aproximadamente en la mitad de los países, pero también hay ciertas medidas como la cuarentena, aproximadamente de unos 14 días, o la obligatoriedad de presentar una prueba COVID. Entonces eso también disminuye el apetito y el atractivo por realizar viajes internacionales. Claro. Claro, digo, pues ya es que en México realmente dependemos mucho del turismo. Alrededor del 15% del PIB de México es del turismo, o sea, viene del turismo. Entonces, ¿cómo ves ahí, cómo visualizas esta evolución de cuándo podemos regresar a recuperar todo esto que está perdiendo? Claro. Cabe mencionar que digo, desde el 2019, desde la crisis del 2019, poniéndolo en una línea del tiempo, observamos ahí un impacto importante a nivel turismo, ¿no? Incluso a nivel económico. Pero observamos los niveles mínimos en turismo a partir de ese año, pero del 2009 al 2019 observamos 11 años, 10 años, perdón, de crecimientos a nivel histórico. El año pasado nos ubicamos en máximos históricos, se transportaba una cantidad importante de pasajeros, y el sector estaba en su mejor momento. En la actualidad, este golpe, bueno, consideramos que podría estar afectando hasta el año 2023. Desde nuestra perspectiva y considerando un poco crecimiento económico, al menos para este año y el 2021, observamos una recuperación a niveles del 2019 hasta el año 2023. Hacia ese año estaríamos, que consideramos, viendo esos mismos niveles. Y hacia futuro, bueno, creemos también que es un sector que tiene todavía muchas oportunidades de crecimiento y que eventualmente con esta evolución también estaría creciendo en los próximos años.
¿Y has visto algún país que podamos tomar como ejemplo que haya incrementado, bueno, no más que incrementado, que haya incrementado en el ranking a lo mejor de visitas turísticas comparadas a otros países, que podamos adoptar esas prácticas, tal vez? En la actualidad, sí, uno de los países más destacables y que incluso el año pasado, digo, quitó a México de ese top, fue, bueno, del sexto lugar, fue Turquía. Digo, Turquía ha estado viniendo, realizando mucha promoción turística a nivel internacional, principalmente en los países europeos, bueno, con tarifas atractivas. Algo que impactó también a México el año pasado, a diferencia de ellos, es que se quitaron la promoción por parte del gobierno al turismo a nivel internacional. Se dejó de hacer una promoción turística. Entonces, creemos que eso hacia futuro también será importante, el apoyo del gobierno a nivel de promoción e incluso la unión de las mismas empresas del sector hacia futuro podrían darnos esa recuperación en ese top, ¿no? O sea, ser de los principales destinos turísticos. ¿Qué observamos dentro de estas medidas? Bueno, en el caso de algunos grupos aeroportuarios, pues hemos observado el apoyo y estímulos a sus clientes, como son las aerolíneas o algunos clientes comerciales que cuentan con locales en sus complejos, pues se les ha dado una prórroga en cuanto a sus pagos o se les ha dado principalmente una prórroga, porque no se les ha perdonado los pagos, no es como que ya no tuvieran que hacerlo, simplemente se les está dando un aplazamiento para que por el momento las empresas del sector cuenten con una mayor liquidez. ¿Por qué lo hacen los grupos aeroportuarios? Bueno, porque son empresas principalmente que los tienen como clientes, pero también cuentan con una mayor liquidez y una mayor solvencia económica. Ya. ¿Y qué esperamos de estos grupos aeroportuarios? ¿Qué van a hacer? Digo, aparte de estas medidas que están tomando, tienen, o sea, porque va a tardar varios años en recuperarse y realmente ellos tenían una capacidad, cierta capacidad que no van a estar aprovechando en pues no solo este año, sino los próximos años, ¿no? Claro. Dentro de las medidas que ellos han implementado, como bien mencionas, tu aforo en tus complejos, considera un número mayor al cual están operando actualmente. Esto ha permitido el cierre de ciertas áreas operativas en los complejos, lo que ha permitido pues una reducción a nivel de costos y de gastos, tanto a nivel de higiene, bueno, de limpieza, o sea, personal de limpieza o personal operativo que opera en esas áreas. Bueno, eso ha permitido la reducción de esos costos. Es uno de los principales movimientos que han hecho los grupos aeroportuarios. Otra de las principales cosas que han hecho los grupos aeroportuarios han sido el apoyo financiero que ellos han recibido en algunas líneas de crédito que han tomado a favor, ¿no? ¿Para qué? Justo como lo comentaba, para tener en este momento una mayor capacidad de liquidez y de solvencia. Entonces, ya considerando estos factores, incluso observamos durante el segundo trimestre del 2020 que los grupos aeroportuarios, pese a presentar una importante disminución a nivel de flujo operativo, esto se mantuvo positivo, o sea, no presentaron pérdidas operativas. Es un aspecto positivo y a destacar de los grupos aeroportuarios porque habla del buen funcionamiento y manejo que tuvieron en sus finanzas durante este periodo que fue el de mayor afectación. Entonces, hacia futuro, ¿qué vemos para los grupos aeroportuarios? Una recuperación paulatina, pero ya digamos que en la línea del tiempo ya pasaron el peor momento y hacia futuro, si observamos incluso ganancias a nivel operativo durante el segundo trimestre, creo que hacia adelante podríamos seguir presentando números positivos, aunque con caídas importantes respecto al año 2019. Y en cuanto a las aerolíneas que pues también la están sufriendo y todavía peor que yo creo, ¿cómo la ves? ¿Qué está pasando y qué podemos esperar de ellos? En el caso de las aerolíneas se encuentran en un escenario más retador. Incluso, bueno, creemos que las aerolíneas de bajo precio, igual para poner un poco más en contexto, desde los últimos 5 años han venido ganando terreno y participación en el mercado local. Han venido creciendo, se han vuelto más atractivas. Y las aerolíneas de bajo precio buscan principalmente que como usuario tengas tu primer viaje en vuelo a través de estas aerolíneas. ¿Por qué? Porque manejan un target diferente. Incluso déjame mencionarte que Viva Aerobús es una de las empresas que viene de una familia de autobuses, después se crea Viva Aerobús
y ellos buscan que todos los pasajeros que antes se movían en autobuses en viajes de 24 horas que tenían una tarifa incluso superior a la de los vuelos comerciales, pues se pasen ahora a la modalidad de moverse a través de aviones. Entonces eso ha incentivado, se vuelve más atractivo para los clientes y entonces el crecimiento de las aerolíneas de bajo precio ha sido muy importante en los últimos 5 años. Han venido ganando terreno. Esto ha impactado a otras empresas como Aeroméxico, la cual es la que se encuentra actualmente en la situación más retadora financieramente. Incluso se ha sometido hace un par de meses, bueno, hace un mes, al capítulo 11 de la ley de Estados Unidos de quiebras, pero también porque ya traía ese efecto de los últimos años, ¿no? Ha venido perdiendo participación en el mercado local, incluso en el mercado internacional, porque hay aerolíneas de bajo precio como Volaris e Interjet que ya han empezado a realizar mayores rutas hacia Estados Unidos, el cual es nuestro principal cliente en cuanto a nivel origen-destino. Entonces, eso ya venía impactando a ciertas aerolíneas como Aeroméxico con un target más alto. Adicionalmente, Aeroméxico se ve involucrado ahí, digo, sale perjudicada más bien por los accidentes de los aviones Boeing 737 MAX 8 durante el año pasado. En marzo del 2019 se dan de baja, bueno, ya no se les permite realizar vuelos a estos modelos de aviones y eso, bueno, viene impactando las finanzas de esta empresa en los últimos 2 años. Y adicionalmente se suma, pues, la pandemia del COVID y es por eso que ahí vemos un escenario retador, al menos en esta aerolínea. Bueno, en las aerolíneas en general, pero principalmente en Aeroméxico. Cuentan con otro efecto, un par de efectos todavía más negativos, que es el precio del combustible, el cual también, digo, para poner un poco en contexto, en los últimos 3 años se había ubicado en niveles bastante altos, superiores incluso en promedio a los $80 por barril, lo cual les impacta dentro de sus costos. Su principal costo, que es el uso de combustible, de turbocina, pues también estaba bastante elevado en los últimos años. Y adicionalmente hay que ponerle el efecto del tipo de cambio, porque la turbocina se vende en dólares por barril. Entonces traían un efecto doble. La turbocina sube, bueno, el combustible, el petróleo sube, y adicionalmente el tipo de cambio es más caro. Entonces las aerolíneas mexicanas estaban pagando más por combustible y eso, pues, bueno, reducía su margen operativo o su margen de ganancias. Entonces, ya considerando estos efectos, pues cuando llegamos al 2020, vemos a las empresas un poco impactadas ya económicamente, presentando incluso a nivel neto algunas pérdidas en el caso de Interjet y de Aeroméxico. Y bueno, en este año se agrava la situación porque ahora ya no solamente tienes costos altos, sino que ya tampoco estás recibiendo flujos, no estás teniendo ventas, no tienes ingresos y bueno, no se puede hacer frente a eso ni mantener un par de años con pérdidas. Es por eso que vemos una situación retadora en las aerolíneas desde ese sentido. En el caso principalmente de Aeroméxico, bueno, actualmente se le otorgó una línea de financiamiento hasta por $1,000 millones, que creemos que le beneficia porque le da esa holgura, ¿no? Le da esa solvencia y esa liquidez en el mediano plazo. Pero hacia futuro, ya conforme también se han dado a conocer los detalles del contrato, pues bueno, vemos que el mercado, los inversionistas tampoco han tomado con muy buen ojo esos acuerdos que se están teniendo dentro de esa línea de crédito. Entonces, hacia futuro vemos todavía más retos para las aerolíneas, principalmente para Aeroméxico, porque también, como lo comenté anteriormente, los últimos viajes que se van a recuperar, pues son los internacionales. Y Aeroméxico se encuentra en ese sector, bueno, tiene una mayor sensibilidad dentro de ese sector, ¿no? Es la aerolínea bandera de México con mayores rutas a nivel internacional, incluso con más de 1,000 destinos a nivel internacional por parte de Aeroméxico. Entonces, es la empresa más sensible, la que ha venido presentando mayores retos desde incluso antes de la pandemia, la que va a presentar una recuperación más lenta después de la pandemia. Entonces, poniendo en ese orden, creemos que las aerolíneas de bajo precio presentan retos, pero van a tener una recuperación más rápida. Creo que el periodo de mayor afectación para estas aerolíneas ya pasó y hacia futuro vamos a ver, creo que una recuperación positiva para ellas. ¿Y no crees que ahora ya viajar realmente en avión? Porque ahorita platicabas de Aerobús y cómo
pues a lo mejor te salía casi lo mismo viajar en autobús que agarrar un Viva Aerobús a alguna parte. Pero con todo esto que está pasando, ¿no crees que ya va a ser un lujo para como quiera? A lo mejor ya no van a ser realmente de bajo costo, sino a lo mejor de bajo lujo, porque realmente pues va a encarecer, si va a seguir encareciéndose y no cualquiera, y además que la gente pues ahorita también tiene miedo a gastar en todo el tema de viajes y demás. ¿Qué opinas al respecto? Claro, sí, sí consideramos que podría, digo, adicionalmente, dentro de ese contexto, si bien las tarifas actualmente se encuentran atractivas, como bien mencionas, pues quizá comparándolas con algunos viajes en autobús, podrían resultar altos o para algunas personas el target también, incluso la tarifa, resulte bastante elevada. Sin embargo, estas empresas se caracterizan, más allá de ser de bajo costo, también de ser de bajo precio, por debajo del precio promedio del mercado. Digo, ya en considerando otro factor económico, pues estaríamos hablando del poco crecimiento económico y del desempleo que se está viviendo actualmente. Entonces, ese también va a ser otro reto en el sector, porque como bien mencionas, va a haber gente que diga, volar va a ser un lujo, o sea, realizar viajes van a ser, digo, lujos que desafortunadamente en este contexto no todas las personas se pueden permitir, pero que sin duda estas aerolíneas son las que mayor oportunidad ofrecen al turista. Sí. Y tú, ya pasando un poquito el tema del hotelero, ¿cómo ves ese sector hotelero y su recuperación? ¿Qué esperamos de ese sector? Y en cuanto al sector hotelero, digo, también hemos observado una importante participación de las empresas ahí dando ofertas a nivel de tarifas bastante atractivas. Sin embargo, también cuentan con importantes retos. Hemos visto principalmente dentro de este sector que han solicitado importantes líneas de crédito de financiamientos a los bancos, los cuales les están permitiendo, bueno, mantener esa operatividad. Y desafortunadamente también los hoteles actualmente en su mayoría se encuentran operando solo a un 30% de su capacidad. Esto implica, bueno, que tus costos se incrementen bueno, ahí dentro de las medidas que se toman, costos por cuarto de habitación, pues se incrementan. Entonces vuelve menos atractivo tu margen de ganancia para este sector. Hay personas también, digo, más allá de poder pagar un vuelo, también estamos viendo otros retos en este sector, como la competencia a nivel de Airbnb, ¿no? Y también, como lo comentaba, los primeros viajes que se están recuperando son los viajes familiares. Entonces, normalmente estos vuelos ya cuentan con un lugar a donde llegar, ya sea casa de algún familiar o de un Airbnb. Entonces, todavía el sector hotelero presenta ese reto, porque como bien mencionas, actualmente puede ser un lujo darse la oportunidad de realizar un viaje y aparte de quedarte en un hotel, ¿no? Con las comodidades que estos ofrecen. Y adicionalmente los hoteles tienen actualmente una restricción al 30% de su capacidad, dependiendo de la región. Hay algunas regiones, por ejemplo, en el caso de H-City, que están operando de una forma más normal, aunque también con muy poca ocupación, ¿no? ¿Qué es lo que también vemos dentro del sector? Bueno, una mayor flexibilización en cuanto a la oportunidad de hacer negocios y en el diferimiento de pagos de capitales y de intereses. Se le está dando esta oportunidad por parte también de sus acreedores, perdón, de los bancos que los están financiando. Y bueno, este es, digamos que un aspecto positivo para las empresas del sector hotelero. Y todo ese tema de los apoyos que también hablabas de los aeropuertos y de las aerolíneas, pues realmente, como dices, no lo están condonando, se están aplazando. ¿Y tú crees que esto no pueda después generar y que siga creciendo esta deuda si esto no levanta rápido? Sí, sí, digo, dentro de los contextos que tenemos, dentro de los escenarios que hemos contemplado, existe ese riesgo, que no se dé el desarrollo de una vacuna contra el COVID, que es lo que actualmente mayor estímulo le podría estar dando al sector. En caso de que no se desarrollara, como bien mencionas, pues vamos a ir acumulando deuda en el largo plazo. Al final, actualmente contamos con una mayor solvencia y una mayor liquidez, pero en el largo plazo, cuando se junten todos estos pagos, pues sí van a generar bastante incertidumbre en el sector, principalmente si no se recuperan. Actualmente, digo, al menos en los resultados que hemos observado durante
junio y julio sí hemos observado una recuperación en el tráfico de pasajeros y en la ocupación del sector hotelero. Sin embargo, eso no garantiza que hacia futuro esta tendencia se mantenga, pero sí estamos considerando en el escenario más retador que no haya una recuperación y que llegue un momento en el que ya no puedas hacer frente a tus obligaciones que tenías en ese momento, más todas las que ya acumulaste en el periodo de mayor afectación. Claro. Viendo hay una estadística, a nivel México hay alrededor de 4 millones de empleos que genera el turismo. Y de estos empleos, cerca del 90% son empresas que son de 10 empleados para abajo, o sea, son pymes, pequeñas y microempresas. ¿Cómo ves a estas empresas? ¿Qué oportunidades o cómo también está afectando a estos sectores todo este tema? Porque pues ellos realmente, pues si vives del turismo y están ahorita al 30% en los hoteles, pues son empresas que, digo, son pequeñas empresas que no aguantan, ni siquiera tienen créditos ni acceso, ni mucho menos, ¿no? Sí, sí, digo, desafortunadamente es un sector todavía que tiene un mayor impacto, como bien mencionas, desafortunadamente no cuentan con un apoyo, digo, por parte de instituciones privadas e incluso del gobierno, porque no tienen la capacidad de hacer frente a esas obligaciones ni en el corto plazo y hacia futuro hay un mayor nivel de incertidumbre. Entonces, para estas empresas sí vemos todavía mayores retos, incluso hemos observado que algunas empresas han manejado dentro de su estrategia la reducción a nivel de costos por salarios. Entonces, también se estima que se perdió aproximadamente el 70% de empleos dentro de este sector, pero hacia futuro sí creemos que puede venir esa recuperación y dentro de la evolución del sector, dentro de la evolución de la nueva forma de realizar viajes, quizá alguna de estas empresas, digo, ya dependiendo exactamente en particular a lo que se dedican, podrían tener un mayor crecimiento porque podrían aprovechar esta epidemia para ganar terreno respecto a las otras empresas que se ubican en el sector. Sí vemos mayores retos, quizá no van a ser todas, desafortunadamente quizá veamos una importante cantidad de estas empresas que se quedan en el camino, pero también vemos que las otras empresas podrían estar ganando una mayor participación de mercado hacia futuro. Claro, por supuesto, creo que ahí está el área de oportunidad y nada más es que aguanten estos meses que vienen y creo que va a haber muchas oportunidades. Hay que ser nada más Exacto. creativos, ¿no? Coincido, Arturo. En ese punto creo que aunque vemos retos, también creo que hacia futuro podríamos ver esas nuevas oportunidades, como mencionan, ¿no? De generar nuevas estrategias, nuevos estímulos para los viajeros y ahí es donde, digo, dependiendo de la visión que tengan las empresas o, digo, ahí ya el manejo de cada una, podríamos estar viendo empresas atractivas que podrían presentar un crecimiento interesante. Claro. ¿Y qué opinas? Digo, no sé si también es tu área de expertise o si siendo turismo, pero el tema de las navieras, porque esas siguen cerradas y creo que todavía le cuelga, porque pues ahí sí todavía está más complicado. ¿Qué opinas de ese sector? Sí, digo, dentro de todo el sector, digo, las navieras también se ubican igual en un escenario bastante similar a todas las empresas de las que ya estuvimos hablando, pero como también digo, se ha prolongado también este cierre en cuanto a sus actividades, lo cual también les ha traído un mayor impacto. La diferencia es que estas empresas han podido presentar una mayor disminución a nivel de costos y gastos fijos respecto a los demás sectores, por lo que ahí podríamos estar viendo quizá, si bien se va a prolongar la parte operativa para estas empresas, también creemos que financieramente tienen una mayor capacidad de reducir costos. Entonces, creo que ahí podría haberse compensado para este sector. Muy bien. Pues, y si quieres, pasamos a la sección ahí de preguntas y respuestas. Y si ¿Cierto? quieres al final comentar ya algo para concluir, pues lo comentamos. Perfecto. Aquí recibimos una pregunta de Jorge que dice que ¿crees que Interjet y Aeroméxico superen esta pandemia? En el caso de Interjet, digo, al ser una empresa privada, no pública, digo, no hay mucha información, pero se ha hablado últimamente de que ha presentado bastantes apoyos económicos. Incluso pasó de ser la empresa situada peor económicamente,
a una empresa que actualmente cuenta con solvencia y liquidez para operar. En el caso de Aeroméxico sí vemos mayores retos, porque incluso dentro del financiamiento que se le da, se habla de alguna parte en la que quizá esta empresa que le está dando el financiamiento pudiera dar la opción de comprar las acciones, ¿no? Con este financiamiento. Entonces, tiene esa opción, aunque por el momento no se ha tomado ni se piensa tomar, ¿no? Esa es la idea, que no pase. Pero podría incluso tomar alguna posesión de algunas acciones de Aeroméxico, lo cual también genera bastante incertidumbre en el mercado. Y creemos, en el caso de Aeroméxico, que sí va a salir adelante. Cuenta ya con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, apoyo de acreedores, ha diferido ya sus pagos con la mayoría de sus acreedores, que actualmente le permiten continuar con la operatividad. Cuenta con este financiamiento que todavía le da un mayor nivel de liquidez y de solvencia. Y en el largo plazo, pese a que será una de las empresas que más tarde en recuperarse a nivel de tráfico de pasajeros, y creemos que podría salir adelante en esta pandemia. Como bien mencionas, en el caso de que quizá no se desarrolle una vacuna y que esto se prolongue quizá hasta el 2021 con los niveles que hemos observado de nivel de tráfico de pasajeros, pues sí, también consideramos que sería una de las empresas que podría quedarse en el camino, puesto que cuenta con también una flota importante de aeronaves. También se ha mencionado que va a reducirse su flota en aproximadamente un 35%, pero vamos a ir observando la evolución de esta reducción de la flota por parte de Aeroméxico. Y otra pregunta de parte de Paola, ¿habrá aumento de precios a futuro, peor que antes? A nivel de tarifas, actualmente no, al menos en el corto y en el mediano plazo, hablando del 2020, no lo estaremos observando a nivel de tarifas. La intención del sector y la dinámica es recuperar la confianza del viajero. Es por eso que vemos tarifas bastante atractivas. El precio del petróleo, como lo observamos a inicios del segundo trimestre, se ubicó en mínimos históricos en algunos momentos. O sea, salió bastante barato comprar combustible. Quizá algunas empresas aprovecharon también para realizar coberturas y, considerar un precio bajo en la compra de combustible, hablando de las aerolíneas, por lo que podríamos visualizar, al menos para este año y el próximo año, niveles de tarifas bastante atractivos y que no se incrementen. Y otra pregunta aquí de la audiencia, con las medidas que se ha tomado para retomar el turismo, ¿cómo se ha visto la economía en el país con estas medidas que se han tomado? Ok, ya hablando de las medidas que se han tomado en el país, bueno, acabamos de conocer el dato final del PIB del segundo trimestre del 2020 con un ajuste del 18.7% ya año contra año, el cual pues sí nos demuestra retos importantes, caídas superiores a las principales economías en el periodo de Europa, como en el caso de Francia y Alemania, aunque menores en el caso de Estados Unidos, ¿no? Una de las economías que resultó con mayores afectaciones. Hacia futuro, bueno, será importante, hablando ya de la economía a nivel local, macro, pues sí vamos a ver quizá una recuperación lenta, quizá no veamos, una recuperación importante desde el segundo semestre, pero para las empresas también será importante quizá que no se ha dado y que probablemente no se dé los estímulos por parte del gobierno. Creo que eso también sería importante para empezar a incentivar la economía en el país y ver una recuperación económica más rápida. Por ahora, las expectativas hacia finales de año se siguen manteniendo con caídas de doble dígito, superiores a un 10% en cuanto al crecimiento económico, y bueno, al menos es la expectativa que se tiene para finales de año todavía. Y comentabas que Estados Unidos tuvo peor caída que México en comparación del año pasado, en ese trimestre. Sí, Y durante el segundo. a pesar de todos los estímulos y todos los apoyos que están dando allá, ¿no? Claro, es que perdió en otros rubros Estados Unidos, pero ya si lo vemos dentro del mercado, o sea, del mercado accionario, por ejemplo, vemos esos estímulos para las empresas, o sea, importantes, ¿no? Menos impuestos, tasas de financiamiento más atractivas. Entonces, prácticamente vemos que por un peso invertido allá, prácticamente se te regresa otro peso, ¿no? No pagas ni muchos impuestos ni una tasa de interés alta, a diferencia de en nuestro país. O sea, esto ha permitido que las empresas de allá
se mantengan con un constante crecimiento. Pero estamos hablando de empresas importantes. Ya a nivel global en el país, bueno, sí se presentó una importante caída en otros sectores. Por eso que vemos los índices en máximos históricos, esas empresas se han beneficiado, pero también vemos retos en otros sectores del país. Claro, claro, pues de nuestra parte sería todo. No sé si quisieras concluir con algo, Brian, para despedirnos. Nada más mencionar que, digo, nuestras expectativas para el sector turismo internacional hacia finales del 2020, ya considerando todo el 2020, pues sí consideran un ajuste importante de aproximadamente un 60-80% en la caída de tráfico de pasajeros. Ya. Me quedaría con ese dato y que hacia el 2023 estaríamos viendo la recuperación de los niveles observados durante 2019. Bueno, pues hay que tener paciencia, ¿no? Yo creo que es el mensaje: paciencia, innovar y pues prepararnos ante estas expectativas, ¿no? Estoy de acuerdo, Arturo. Pues muy bien, Brian, te agradezco mucho por la entrevista y ahí estamos en contacto. Muchas gracias. Te agradezco a ti, Arturo, y un saludo a tu auditorio. Gracias, hasta luego. Hasta luego.